Eh, Creo que todos nosotros en algún momento, casi estoy seguro, de que todos los que estamos aquí en alguna ocasión hemos llegado a escuchar que alguna persona que no conoce al Señor hace preguntas como de ¿por qué si Dios es justo permite tanta hambre, permite tanta pobreza, permite tanta destrucción? ¿Cómo puede llamarse un Dios que permite todo eso un Dios justo, ¿no? Incluso esto también sucede dentro de la comunidad cristiana. También sucede con, creo y espero que no nos haya pasado, bueno, a ustedes no, a mí me pasó en alguna ocasión, preguntarme por qué si soy hijo de Dios tengo que pasar esto, por qué si hago las cosas bien como Dios las pide, tengo que vivir esto, ¿no? Algún problema familiar, alguna enfermedad, pero creo que todo esto sucede principalmente por un desconocimiento sobre Dios, por falta de conocimiento acerca de quién es Dios y cómo es que opera Él en su justicia. El día de hoy vamos a revisar un libro, como lo dijo el pastor, un libro que está muy pequeñito, pero tiene mucho contenido y que es muy importante que nosotros lo revisemos. Tal vez no revisaremos toda profundidad, solamente revisaremos las cuestiones más generales, pero pues esperemos que el Señor nos ayude a poder comprender su contenido, su riqueza, y que podamos nosotros a raíz de ello poder vivir con un concepto correcto acerca de Dios. Antes de empezar vamos a orar. Acompáñenme a orar. Gracias te damos, Señor, porque eres bueno, porque estás con nosotros, por esta noche, por este clima. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Dios, porque nos has dado el privilegio de llegar aquí. Queremos aprender todos algo acerca de ti, Señor, y tener este crecimiento en cuanto a saber quién eres tú, Señor, y sobre todo saber cómo es que operas tú, cómo es que tú eres un Dios justo a pesar de todo lo que aparentemente en ocasiones sucede y para nosotros es doloroso. Quiero pedirte, Señor, que tú me utilices en esta hora, utiliza mis palabras, sé tú el que habla a través de mí, Señor, y permite que mis hermanos puedan salir edificados de este lugar. En Cristo Jesús, amén. El libro que vamos a revisar el día de hoy es el libro del profeta Habacuc. Es uno de los libros más pequeñitos que se encuentran en el Antiguo Testamento. Si gustan pueden ir por ahí revisándolo. Hace unos meses el pastor había comentado que obviamente para nosotros en la Biblia los profetas se dividen en profetas mayores y menores en cuanto a la cantidad o volumen de su contenido. Sin embargo, también hay una división que es importante mencionar, que son los profetas anteriores y posteriores al exilio. En este caso, Habacuc es un profeta menor, porque es un libro muy chiquitito, tiene solamente 3 capítulos, sin embargo, es un profeta anterior, es decir, lo que sucede aquí es antes de que el pueblo de Judá sea llevado cautivo a Babilonia. ¿Quién escribió este libro? Lo escribió el profeta Habacuc, y de hecho, si me acompañan a leer el capítulo 1, versículo número 1, dice: la profecía que vio el profeta Habacuc. Así de pequeñito está el primer versículo. ¿Quién es el profeta Habacuc? Realmente no se habla mucho sobre él, pero posiblemente el profeta Habacuc era una persona que servía en el templo de Dios, porque si ustedes recuerdan cuál es la introducción que dan algunos otros profetas, es muy distinta, ¿no? Esta es la profecía que recibió el profeta tal, hijo de tal, en la ciudad tal, durante el año del reinado del rey tal, ¿no? Y muchos otros, esta es la profecía del profeta tal que de la ciudad X, ¿no? En este caso hay muchas posibilidades de que el profeta Habacuc haya sido una persona que cualquiera que escuchaba su nombre sabía quién era, ¿no? No es como aquí, como por ejemplo decimos el hermano Carlos. Bueno, ¿qué Carlos, no? Tenemos al pastor Carlos, tenemos al hermano Carlos, papá del pastor Carlos, o tenemos al hermano Carlos Rojas. Es decir, hay que decir características muy específicas para que sepamos quién dijo algo. Bueno, en este caso con el profeta Habacuc sucede lo mismo.
Con él no había que dar ninguna descripción adicional porque finalmente es el único profeta Habacuc que había en ese entonces. ¿Qué significa el nombre del profeta Habacuc? Significa el que abraza o el que se aferra. Eso es lo que significa y viene de la palabra abachaca. Tal vez de ahí viene la palabra abrazo, quién sabe, ¿no? Pero bueno, eso es lo que significa el nombre del profeta Habacuc. Ahora bien, ¿cuál es la fecha en la que se escribió el libro? Fue escrito entre el 607 y el 606 antes de Cristo. Creo que para ello no sé si sea tan conveniente que retomemos otra vez todo el contexto histórico que se ha estado repitiendo desde hace 3 meses, desde que empezamos a ver los profetas, de qué sucedió en este año, qué sucedió en aquel otro año. Hace algunos meses se dijo aquí enfrente que había 3 fechas que no debíamos olvidar. Y no sé si alguno de ustedes se acuerde de ellas. Yo quisiera escuchar si alguien se acuerda de un año muy importante, muy cerca de todos los acontecimientos en los que se escriben los profetas. ¿Alguien que recuerde? ¿Algún año? Un solo año. 529. 566 y el 606. Ok. ¿Alguien más? ¿Alguien da más o menos? 605. El 605 es uno de los años más importantes, por así decirlo, porque es el momento en el que llegan los caldeos y sitian la ciudad de Jerusalén. Antes de eso suceden muchas otras cosas y después también, lo sabemos y claro está, ¿no? Pero ¿por qué entre el 607 y el 606? Recordemos que en el 609 antes de Cristo fue cuando el rey Josías muere en... ¿Qué ciudad muere? ¿En dónde muere? Que no sé el pastor, porque el pastor ya se la sabe. En Megiddo. Ahí muere el rey Josías. ¿Y en qué circunstancias muere el rey Josías? Bueno, muere a manos del rey Necao, que es el rey de Egipto, ¿no? Cuando salía a luchar contra los asirios. Pero bueno, no quiero meterme tanto en el contexto histórico. El rey Josías había sido el único rey, y lo dice la palabra de Dios, que ninguno se había levantado ni antes ni después de él se levantó otro igual que se rindiera al Señor y cumpliese todo lo que estaba escrito en la ley de Moisés. Pues recordemos que precisamente en el rey Josías fue el que estableció una reforma al haber encontrado los rollos de la ley. Y entonces el pueblo comenzó a comportarse correctamente, pero una vez que el rey Josías muere, sus hijos, o su hijo y su nieto, que fueron reyes que fueron después de Josías, no hicieron lo correcto ante los ojos del Señor. Para ello quisiera que revisáramos, por favor, el segundo libro de Crónicas, capítulo 36, del versículo 1 al versículo 5. Bueno, de todos modos lo voy a leer yo. Dice, segundo de Crónicas 36 del 1 al 5, entonces el pueblo tomó a Joacás, hijo de Josías, y lo proclamó rey en Jerusalén en lugar de su padre. Joacás tenía 23 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 3 meses. Sin embargo, el rey de Egipto lo quitó del trono para que no reinara en Jerusalén y le impuso al país un tributo, 100 barras de plata y 1 barra de oro. Después de eso, en el versículo 5 dice, Joacim, es otro nombre, tenía 25 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 11 años, pero hizo lo que ofende al Señor. Una vez que el rey Josías terminó su reinado y otros reyes empezaron a reinar, el pueblo nuevamente se corrompió. Y entonces aquí es donde empieza la profecía y el libro del profeta Habacuc. ¿Qué es lo que menciona aquí el capítulo 1 de Habacuc? Dice el versículo 2 del capítulo 1, ¿hasta cuándo, Jehová, clamaré y no me oirás? Daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí y pleito y contienda se levantan. El pueblo se descontroló totalmente una vez, se olvidaron del Señor, claro, algo no tan raro ni tan común. Que otra vez el pueblo, una vez que dejan de ver las obras grandiosas del Señor y de todo lo bueno que Él hace, se aparta otra vez del Señor. Y eso es lo que hace precisamente después del reinado del rey Josías.
Pero vamos a dejar un poquito eso para más adelante. Género literario. ¿Cuál es el género literario del libro del profeta Habacuc? Quisiera que alguien, si alguien lo leyó o alguien lo ha leído, diga cuál es el género literario. Creo que ya lo pusieron ahí, ¿verdad? Dieguito me traicionó. ¿Qué pasó, Dieguito? No se crean. Pues ya para qué les digo. Cualquiera me dice, es profético. Pero bueno, la pregunta es, ¿por qué es profético? Eso sí no aparece allí. ¿Por qué el libro del profeta Habacuc es profético? ¿Nadie? No lo leyeron. Iba a declarar cómo iba a ser destruido el reino a la llegada de los caldeos. Ok, así es. En el capítulo 5 y 6 del versículo 5 y 6 del capítulo 1 dice el Señor: mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque os haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare no lo creeréis. Porque he aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel, presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Esto es algo que el Señor Dios le dice a Habacuc. Pero ¿cómo sabemos que esto realmente es verdad? Hay algunos profetas que eran contemporáneos, y un profeta contemporáneo a Habacuc era el profeta Jeremías. Jeremías 39, capítulo 39, versículo 1, habla sobre ello, y muy brevemente es un versículo muy pequeñito y lo vamos a leer rápido. 39, 1. Si alguien lo tiene, por favor dele lectura en voz alta. Jeremías 39, 1. En el 9º año de Sedequías, rey de Judá, en el mes 10º, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, con todo su ejército contra Jerusalén, y la sitiaron. Ok, sí. No nada más lo dice un profeta por parte de Dios, sino dos profetas confirman que esto iba a suceder. Y también tenemos otros libros en los que se habla sobre la historia de lo que esto sucedió y que realmente aconteció. Y en 2 de Crónicas, capítulo 36, versículo 17, este sí lo voy a leer yo. Dice: por lo cual trajo contra ellos, o contra Judá, al rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven ni doncella, anciano ni decrépito. Todos los entregó en sus manos. Si estamos viendo, podemos ver esta relación. Dios se lo dice a Habacuc, Dios se lo dice a Jeremías, es algo que está confirmado que iba a suceder. Y en el libro de Crónicas, en el segundo libro de Crónicas, dice que esto sucedió. Se cumplió lo que el Señor había establecido, que los caldeos iban a venir en contra de los judíos, y pues se los iban a llevar, los iban a acabar, los iban a exterminar. Sabemos que no terminaron con todos, eso lo veremos más adelante. Sin embargo, sí asolaron y destruyeron absolutamente todo lo que encontraron a su paso. Ahora bien, revisando el tema, ¿cuál es el tema del libro del profeta Habacuc? Creo que ya puede aparecer todo, Dieguito, no te preocupes. El tema de Habacuc, que trata todo su libro, es el justo juicio de Dios. ¿Por qué el justo juicio de Dios? Creo que para poder entender, si nosotros leemos, decimos, híjole, es que está muy pequeñito, ¿cómo crees que va a tratar absolutamente del juicio del Señor? Para eso tenemos entonces que revisar primero qué es lo que sucedió anteriormente y por qué sucedió, por qué el Señor permitió que sucediera lo que aconteció. El segundo libro de Reyes, capítulo 21, habla sobre eso. Segundo de Reyes, capítulo 21, del versículo 2 al versículo 6. Voy a darle lectura muy rápido. Dice: Manasés, que era rey de Judá, hizo lo que ofende al Señor, pues practicaba las repugnantes ceremonias de las naciones que el Señor había expulsado delante de los israelitas. Reconstruyó los altares paganos que su padre Ezequías había destruido. Además, erigió otros altares en honor a Baal, e hizo una imagen de la diosa Acera,
como lo había hecho Acab, rey de Israel. Se postró ante todos los astros del cielo y los adoró. Construyó altares en el templo del Señor, lugar en el cual el Señor había dicho: Jerusalén será lugar donde yo habite. En ambos atrios del templo del Señor reconstruyó altares en honor a los astros del cielo, sacrificó en el fuego a su propio hijo, practicó la magia, la hechicería, consultó a nigromantes y a espiritistas. Hizo continuamente lo que ofende al Señor, provocando así su ira. Una vez que nosotros podemos entender todo lo que sucedió anteriormente, este es el rey Manasés. Después de Manasés siguió otro rey que se llamaba Amón y era hijo de Manasés. Y dice la palabra que también hizo todo lo que ofende al Señor siguiendo los pasos de su padre Manasés. Dice aquí, hicieron continuamente lo que ofende al Señor y provocaron así su ira. Si nosotros podemos recordar, hace 15 días, si no mal recuerdo, se revisó el profeta Nahum, en donde se habló mucho acerca de la ira de Dios. Y nosotros hemos revisado ese tema muchísimas veces, que la ira de Dios se está haciendo uso de un hebraísmo en donde se le atribuye a Dios un sentimiento o una condición humana para representar o para comprender a Dios. En este caso no se trata de que Dios estaba enojado, muy enojado, sino que Dios decidió dejar de insistir al pueblo para que se acercaran a Él y se arrepintieran, o para que le sirvieran a Él. El pueblo hizo precisamente esto, el rey lo hizo, y de hecho algunos capítulos más adelante en el libro de Reyes dice que el rey Manasés se arrepintió y oró al Señor, el Señor lo perdonó. Sin embargo, dice que el pueblo no dejó de practicar todas estas cosas. El pueblo de Judá todavía siguió haciendo esto una y otra vez, ofendiendo de esta manera a Dios. ¿Y por qué entonces tenemos que revisar esta parte para poder entender por qué estamos hablando sobre el juicio de Dios? ¿O por qué el tema de Habacuc es el juicio de Dios? Porque él dicta precisamente lo que va a suceder, porque el pueblo decidió abandonar al Señor y no obedecerle. Dice la palabra en Romanos que el Señor dará a cada quien lo que merece de acuerdo con sus obras, ¿no? Y de acuerdo con nuestra justicia como humanos, también esa es justicia, ¿no? Darle a cada quien lo que merece, ¿no? Pero sabemos que la justicia del Señor, de Dios, va mucho más para allá, porque ¿qué es lo que merecíamos nosotros? Nosotros no merecíamos su perdón. Nosotros no merecíamos la sangre de su Hijo. Nosotros merecemos el castigo eterno. Y Dios en su justicia, en una justicia que sobrepasa nuestro entendimiento, decidió enviar a su Hijo para descargar en Él. Y de hecho lo vimos el domingo, lo vimos el viernes, lo vimos el jueves, todos estos días de la semana pasada lo hemos estado revisando. La ira de Dios fue descargada sobre su Hijo. El momento en el que lo abandonó, si ustedes recuerdan el culto de las 7 palabras, eso fue el momento más pesado para Jesús, el abandono total de su Padre hacia Él. Y todo esto que tuvo que acontecerle. Pero bueno, regresando otra vez al libro del profeta Habacuc. El profeta Habacuc no lograba entender por qué esto era justicia. Él no lograba entender de qué manera estaba operando el Señor y de cómo es que él podía ver la justicia de Dios en esto que estaba por acontecer. Habacuc 1:12, capítulo 1, versículo 12, dice: ¿No eres tú desde el principio, oh Jehová, oh Señor, Dios mío, santo mío? No moriremos, oh Señor, para juicio pusiste a los caldeos, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Obviamente sabemos que el Señor no castiga, el Señor no nos castiga a nosotros, y lo hemos visto muchas veces. Si nos sucede algo, el Señor no va a impedir que nosotros vivamos las consecuencias de nuestro pecado, de nuestras malas acciones, de nuestro mal actuar. Y este es el tema en el que se centra el libro de Habacuc. Ahora, ¿cuál es el propósito de este libro? Es mostrar que Dios es justo a pesar de la aparente victoria del mal y del pecado sobre el bien. Habacuc 1, 5 y 6 ya lo leímos ahorita, y habla sobre lo que el Señor dice. ¿Sabes qué? Tienes que escribir esto que yo te voy a decir,
porque yo voy a enviar o yo voy a permitir que los caldeos vengan y destruyan a este pueblo y se los lleve cautivos. De hecho, desde el versículo 7 hasta el 11 del capítulo 1, dice qué es lo que va a suceder y describe puntualmente qué es lo que iba a pasar. En el versículo, si nos quedamos nosotros hasta ahí, nosotros diríamos, híjole, los caldeos son los que ganaron, ¿no? Porque llegaron y se llevaron absolutamente todo lo que tenían en Judá, se llevaron los utensilios del templo, mataron a mucha gente, pero se llevaron a muchas otras, entre ellos iba Daniel, ¿no? Iban muchísimas personas para allá y a todos se los llevaron como si fueran esclavos. De hecho, el versículo 15 dice, sacará a todos con anzuelo. Una práctica muy común para los caldeos cuando llegaban a conquistar era amarrarles las manos en la espalda, sacar ¿cómo se llama lo que utilizan para pescar? Un anzuelo, pues aquí está. Sacaron un anzuelo y se los ponían en los labios a las personas. Y así es, obviamente un anzuelo iba unido a las manos de la persona que estaba enfrente. Y pues evidentemente desde enfrente iban jalándolos a todos, lastimando sus manos, su boca, su cara y sus manos. En general todo. Era hasta humillante eso, ¿no? Creo que sería humillante que nos pasara eso, incluso si nos ponen hasta uno. Si no es por error, ¿no? ¿Mandé? Bueno, ya eso sería otra cosa. Si nosotros nos quedamos hasta allí, diríamos, híjoles, que sí, realmente los caldeos son los que ganaron y el Señor permitió que el mal venciera, que los pecadores fueran los que se llevaran el crédito, que los pecadores sean los que vengan y nos enseñen algo al respecto. Pero si nos vamos al capítulo 2 de Habacuc, del versículo 5 al versículo 19, dice, es muy larga esa porción, no la voy a leer. Dice, además la riqueza es traicionera, por eso el sobrio no permanecerá, pues se ensancha su garganta como el sepulcro y es insaciable como la muerte. Reúne en torno suyo a todas las naciones y toma cautivos a todos los pueblos. Y de allí hacia abajo empieza el Señor a decirle a Habacuc, sí, yo voy a permitir que los caldeos vengan y que los destrocen por completo, que los humillen y que se los lleven de aquí. Sin embargo, eso no se va a quedar así. Yo también voy a enseñarle a los caldeos. Y empieza a describir del versículo 6 hasta que termina el capítulo 2, qué es lo que iba a acontecer con los caldeos. Y eso es todavía aún más detallado en el capítulo 50 del libro de Jeremías. El capítulo 50 y 51 abordan totalmente este tema. ¿Qué es lo que el Señor declara en contra de los caldeos? Es decir, a pesar de que Dios usó de alguna forma indirecta a los caldeos para enseñar y traer justicia a su pueblo, aún así eso no quedará impune. Ellos tendrán que aprender, ellos aprenderán por mano del Señor. No sabemos de qué forma o qué fue lo que sucedió, pero si ustedes se preguntan, los caldeos solamente duraron como hasta el 539, cuando los medo-persas llegaron y se hicieron cargo de todo el reino, incluso neobabilónico, que abarcaba una buena parte. No traigo ningún mapa, pero se imaginarán ustedes, ¿no? Que llegaba incluso hasta Egipto. El que es el de los... el hermano Oscar es el bueno de los mapas, yo no, nada más se los describo. Ahora bien, pasando a la estructura. ¿Cuál es la estructura del libro de Habacuc? Como les había comentado, el libro de Habacuc es tan pequeñito y solamente tiene 3 capítulos. Y podemos dividirlo de 2 maneras. Una forma muy general y otra forma un poquito más detallada. La primera es capítulo 1 y 2 del libro de Habacuc y aborda el diálogo entre Habacuc y Dios. Y la última parte es el capítulo 3, que es una oración y un cántico de Habacuc. Pero si nos vamos de manera detallada, del capítulo 1, del versículo 1 al 4, es la primera queja de Habacuc. Y sí que les invitaré a que vayan por ahí rapidito. Dice el versículo 2 del capítulo 1, ¿hasta cuándo, oh Señor, clamaré y no oirás, y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás? ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia, destrucción, violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantarán? Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad.
Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Habacuc estaba repelando un poquito sobre la condición y el contexto en el que estaba viviendo. Y no necesitamos indagar mucho en ello, simplemente el pueblo estaba corrompido, el pueblo no tenía ningún respeto hacia Dios, ni siquiera les interesaba poder seguir y obedecerle, seguían haciendo cosas que estaban incorrectas. Y el versículo 4 dice, por eso la ley es debilitada, por eso el juicio no sale según la verdad. No utilizamos la ley correctamente, ni siquiera la tomamos en cuenta. Por eso es que todo es que está mal. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Las personas que practicamos, diría Habacuc, las personas que hacemos lo correcto, somos acechadas por personas inmundas, por personas que ni siquiera tienen ningún cierto interés por acercarse a ti. ¿Qué es lo que pasa en la segunda porción? Que es primera respuesta de Dios a la queja de Habacuc. Y aquí abarca del capítulo 1, del versículo 5 al versículo 11 de Habacuc. Es donde Dios escucha la oración y la queja de Habacuc y decide responder, dar una respuesta directa a lo que estaba, a la queja de Habacuc. Y entonces ahí empieza el Señor directamente, ¿no? Dice, mirad entre las naciones y ved asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se las contare no la creerán. Porque aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel, presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas, formidable es y temible, de ella procederá su justicia y su dignidad. Es decir, a través de ella yo voy a ejecutar una justicia hacia ustedes. Siguiendo a la siguiente parte es la protesta de Habacuc a la respuesta de Dios. Y eso es del versículo 12 del capítulo 1 al versículo 1 del capítulo 2. Y Habacuc empieza reconociendo quién es Dios. Tal vez más adelante voy a empezar a explicar algunas cosas respecto a la respuesta de Dios y su conducta, porque no era correcta. Y el Señor quería tratar algo muy personal con Habacuc, pero eso lo veré un poquito más tarde. Dice, tú, Señor, existes desde la eternidad, tú, mi santo Dios, eres inmortal. Tú, Señor, has puesto a los caldeos para ejecutar tu castigo. Son tan puros tus ojos que no puedes ver el mal, no te es posible contemplar el sufrimiento. ¿Por qué entonces toleras a los traidores? ¿Por qué guardas silencio mientras los impíos se tragan a los justos? Yo me imagino que cuando Habacuc recibió esta revelación de lo que iba a pasar, de que iban a venir los caldeos, pues ha de haber echado un poquito para atrás, ¿no? No le ha de haber gustado para nada esa respuesta y por eso repela otra vez a Dios. Y es una protesta, ¿no? ¿Sabes qué? Es que no me parece. Sí reconozco que tú eres Dios, pero a lo mejor es una suposición, a lo mejor él dijo, ¿qué se me hace que si yo le pido al Señor que haga algo por todo el pecado que hay, a lo mejor nada más me manda como mandó a Natán enfrente de David, ¿no? Cuando cometió su pecado. Algo así como muy sencillito. O algo que no implique tanta destrucción a tal grado de que nosotros vayamos a terminar exterminados, ¿no? Eso es lo que sucede en la segunda respuesta de Habacuc. Es una protesta hacia lo que Dios había establecido, a lo que Dios había decretado. Ahora, Habacuc 2, del versículo 2 hasta que termina el capítulo 2, que es el versículo 20, es una segunda respuesta de Habacuc. Una respuesta a su queja. La respuesta que Dios le da es bastante extensa y dice, y el Señor me respondió, escribe la visión y haz que resalte claramente en tablillas para que pueda leerse de corrido, pues la visión se realizará en el tiempo señalado, marcha hacia su cumplimiento y no dejará de cumplirse, aunque parezca tardar, espérala. Es decir, le estaba diciendo Dios a Habacuc, ¿sabes qué? Tú has de pensar que esto va a tardar mucho tiempo, pero yo te digo que no, espérate tantito, ¿no? Estamos en el 606 antes de Cristo y eso sucedió un año después, no tardó mucho. Y en esta porción lo que el Señor quiere decirle a Habacuc es, sé que no te agradó y que no estás de acuerdo con lo que yo voy a hacer, pero yo sigo siendo Dios y yo sé lo que hago y sé por qué lo voy a hacer.
tengo un propósito y no nada más van a aprender ustedes, que son mi pueblo, sino también van a aprender los caldeos. A ellos también les voy a enseñar de una manera indirecta, pero ellos van a aprender algo acerca de. Y bueno, en la última parte de este libro, Habacuc, que es todo el capítulo 3, es una oración y un cántico. De hecho, si ustedes lo revisan en sus Biblias, ya ven que muchas Biblias tienen como por allí titulitos, incluso si lo revisan en su celular, dice oración de Habacuc, pero al final del libro incluso aparece como una nota adicional y dice al director musical sobre instrumentos de cuerdas. No nada más era una oración, era una alabanza. En este capítulo, que es el último del libro, Habacuc se da cuenta de lo que ha hecho a través de las respuestas que él le ha dado a Dios, y también se da cuenta y reconoce quién es Dios, entiende quién es Dios, y él le da la gloria y la honra a él, no nada más por lo que iba a hacer en específico con todo el pueblo, sino en su persona. Dice el versículo 2 del capítulo 3 de Habacuc: Señor, he sabido de tu fama, tus obras, Señor, me han dejado pasmado. Realízalas de nuevo en nuestros días, dalas a conocer en nuestro tiempo en tu ira. En tu ira ten presente tu misericordia. Y así se desarrolla todo lo demás, el resto de los versículos, dándole gloria y honra a Dios sobre quién es, sobre qué es lo que ha hecho y lo que él está seguro de que Dios puede hacer. Entrando a los temas doctrinales que tiene este libro, podemos encontrar la teología. ¿Alguien recuerda qué es la teología? Creo que cada jueves se pregunta, pero ¿alguien ahora sí puede decir qué es la teología? El estudio de Dios. Ok. Hay varios aspectos que podemos encontrar en el libro de Habacuc sobre la teología, y el primero de ellos pues es su justicia. Es el tema principal de nuestro libro y sería ilógico que no lo tratáramos o no lo abordáramos dentro de los temas teológicos. Habacuc 1:5, ya lo leímos varias veces. Porque esto es justo y escapa de nuestra comprensión. Ya revisamos históricamente qué fue lo que hizo el pueblo, ¿no? Si lo recuerdan, qué fue lo que hizo Manasés y cómo es que incitó al pueblo a hacer lo incorrecto y a hacer lo que ofende continuamente a Dios. Si ustedes recordarán, ¿qué es lo que dice Éxodo 20, del 2 al 4? A lo mejor los que están aquí en el seminario, que me dijeron por allí que se aprendieron los 10 mandamientos, podrían por allí decirnos alguno que otro de los primeros, ¿no? Aviéntense, el que quiera. No tendrás dioses ajenos delante de mí, ni te postrarás ni te inclinarás ante ellos. Y eso es lo primerito que hizo Manasés. Obviamente no podemos justificar que porque en el momento en el que Manasés era rey, no había ley. Sí existía. Y de hecho se transmitía de boca en boca, ¿no? Eso no era justificación para que Manasés hiciera lo incorrecto delante de los ojos de Dios. Y aún así él lo hizo. Por eso lo que hace el Señor es justo, porque Él le dio una segunda oportunidad a Manasés. Manasés hizo lo correcto delante de los ojos de Dios, pero no pudo cambiar el corazón y las prácticas de su pueblo. Y eso tenía que cambiar. ¿Pero de qué forma podía cambiar? Por esa razón es que envía al profeta Habacuc y les dice qué es lo que él va a hacer, cuál es no es la sentencia, pero qué es lo que iba a ocurrir para que entonces ellos pudieran entender quién es Dios. Ahora, también se habla sobre la misericordia. Habacuc 3:13 dice: saliste a liberar a tu pueblo, saliste a salvar a tu ungido. ¿Quién era el pueblo del Señor, hermanos? Judá, eran los que son como que los actores centrales, además de Habacuc.
¿Por qué misericordia? ¿Por qué el Señor fue misericordioso? No les pagó conforme a sus obras. ¿Ok? ¿Por qué razón? ¿Por qué razón Dios no pagó al pueblo de Judá conforme a sus obras? Yo pienso que porque de ahí se tira esto de por eso no los destruimos por completo. Sí, este mismo, perdón. Para que se cumpliese la profecía de que Cristo tenía que venir de Judá. Dios no iba a destruir al pueblo de Judá precisamente porque de aquí es donde hacía muchos años atrás Él había dicho que de allí iba a salir el Salvador de su pueblo y el Salvador del mundo también. No podía acabar absolutamente con ellos. Hubiera sido mucho más fácil decir, ok, ya no va a salir de Judá, va a salir de otra de las tribus, ¿no? Pero todos estaban exactamente igual, porque incluso el reino de Israel pues ya andaba en otros lugares, ya se lo habían llevado, tengo entendido que los asirios eran los que se los habían llevado. Y nada más quedaba Judá. El Señor es justo, pero a veces para nosotros puede ser complicado entender la justicia de Dios. Y aquí es donde entra la misericordia de Dios, ¿no? Que Él tuvo, ¿cómo es que lo hemos definido muchas veces aquí? Es como... exacto, gracias. Se compadeció de todo lo que iba a vivir el pueblo de Judá. Jeremías 33:5 dice lo siguiente: los babilonios vienen para atacar a la ciudad y llenarla de cadáveres. En mi ira y furor he ocultado mi rostro de esta ciudad, la heriré de muerte a causa de todas sus maldades. Pero el versículo 6 dice algo muy tierno de parte de Dios. Dice, sin embargo, a pesar de todo lo que han hecho, a pesar de que ellos merezcan la muerte, a pesar de que ellos me hayan abandonado, dice, sin embargo yo les daré salud y los curaré, los voy a sanar y haré que disfruten de abundante paz y seguridad, los purificaré de todas las iniquidades que cometieron contra mí, les perdonaré todos los pecados con los que se rebelaron contra mí. El Señor tuvo misericordia de su pueblo y el Señor sigue teniendo misericordia de todos nosotros, ¿no? A pesar de que todo el tiempo estamos en constante pecado y pecamos diariamente, el Señor aún así dice, ok, es una frase que no había pensado, pero que se dijo mucho estas predicaciones de domingos y jueves, estos cultos anteriores, no me voy a acordar de tus pecados, ¿no? Porque todos tus pecados ya fueron perdonados en la cruz y no hace falta otro perdón más que tú lo aceptes, ¿no? La gracia de Dios es otro de los atributos que podemos destacar que se encuentran en este libro, y para ello tenemos que leer Habacuc 2:14. Dice este versículo, porque así como las aguas cubren los mares, así también se llenará la tierra del conocimiento de la gloria del Señor. ¿Por qué esto es gracia, hermanos? Porque es gracia que el Señor, de la misma manera en la que nosotros conocemos el mar, que no se acaba, y hay agua, y abajo hay más agua, y debajo del agua hay más agua, y llueve y vuelve a haber agua, o sea, el agua, no, a excepción del agua dulce, ¿no? Pero hablemos del agua salada, no se extingue, no se acaba. De esa manera, y esa es la comparación que utiliza el Señor, así también será llena la tierra del conocimiento de la gloria de Dios. ¿Qué es lo que dice? Y quisiera saber si alguien lo puede decir de memoria, yo no me lo sé. Hebreos 1 y 2. ¿Qué es lo que dice? Sí, díganlo. Dios, habiendo hablado muchas veces en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por medio de su Hijo, que constituyó el medio de todo y por quien asimismo hizo el universo. Gracias. Dice, Dios habiendo hablado de muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo por los padres y por los profetas, en este tiempo nos ha hablado, bueno, en aquel tiempo nos ha hablado a través de su Hijo. Nosotros tenemos la escritura total aquí, tenemos la revelación completa.
Para Habacuc, pobres porque ellos nada más accedían a ciertos libros, ¿no? Y también pobres de los hermanos que vivieron en la época apostólica, porque solamente también tenían el Antiguo Testamento, pero nosotros tenemos la revelación total. Y no solamente la tenemos impresa, la tenemos en nuestros dispositivos, la tenemos al alcance en cualquier momento. Ni siquiera tenemos que andar por allí, como muchas personas preguntan, oye, y entonces los mayas y los aztecas y todos ellos, ¿cómo conocieron del Señor si el Señor estaba en otro lugar, ¿no? Por medio de las cosas que fueron creadas, así lo dice Romanos, ¿no? Las cosas invisibles de Dios, como su eterno poder y su deidad, se hicieron claramente visibles por medio de la creación. Pero nosotros no tenemos que andar adivinando absolutamente nada de eso, tenemos aquí la Escritura completa, la revelación total, y nos ha dado además dones para que podamos entender su palabra. Y nos ha dado la dicha de poder tener cerca a personas a las que el Señor ilumina para que nos instruyan correctamente y nos exhorten y nos guíen en arrepentimiento para que podamos ir a nuestro Dios. No, eso creo que es uno de los mayores regalos que podemos tener, ¿no? El conocimiento de su Hijo a través de la Escritura y el sacrificio de su Hijo. Otro tema doctrinal que se puede revisar aquí es Habacuc 3:13, y de hecho lo acabamos de leer. Dice: saliste a salvar a tu pueblo, saliste a salvar a tu ungido, y es precisamente lo que comentó nuestro hermano. Es sobre cristología. ¿Por qué este versículo nos lleva a pensar sobre Cristo? Precisamente porque de esta tribu es de donde iba a salir. Él es el león de ¿qué? El león de Efraín, no, es el león de Judá. Y el Señor sabía que todo esto iba a suceder desde que Él fundó absolutamente todo, desde que Él creó absolutamente todo, pero Él tenía que preservar esta línea para que el Salvador del mundo pudiera nacer. Otro tema importante, doctrinal, es la soteriología. Y de hecho aquí se encuentra uno de los, este libro es uno de los libros que yo me imagino que era de los favoritos del apóstol Pablo. La soteriología, para poder ver sobre soteriología tendríamos que leer Habacuc 2:4. Dice la segunda parte: mas el justo por su fe vivirá. Obviamente esto tenemos que entenderlo o estudiarlo de alguna forma a la luz de otros pasajes de la Escritura. Y uno de ellos es la carta a los Romanos, en donde se aborda este tema. El versículo 1, capítulo 1, versículo 17 del libro de los Romanos es donde se menciona: mas el justo por su fe vivirá. Pero después de ello empieza a hablar Pablo acerca de la ira de Dios contra la humanidad, que es precisamente lo que nosotros acabamos de ver, y enseguida de ello empieza Pablo a describir por qué razón el justo va a vivir por su fe. Y esto está relacionado totalmente con lo que estamos revisando en Habacuc. De hecho, la soteriología, tengo que relacionarla directamente con la antropología y la amartología. Dice Romanos 3:28, si es que alguien se lo sabe, de una vez léalo. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Ok. Todo el capítulo 2 y 3 de la carta a los Romanos aborda la justicia de Dios. De hecho, el capítulo 2 se llama el justo juicio de Dios. Y el capítulo número 3 habla de la fidelidad de Dios. Y la parte final del capítulo 3 de Romanos habla sobre la justicia mediante la fe, dejando en claro que ninguna persona va a ser salva por sus obras. Nosotros lo hemos revisado una y otra vez en los primeros rudimentos, un curso que debemos de tomar todas las personas sí o sí.
Cualquier persona que intenta salvarse a través de sus esfuerzos está acudiendo a una obra muerta. No podemos nosotros salvarnos por nuestros propios méritos, ni por nuestras propias fuerzas, ni podemos obtener nosotros ni el perdón de nuestros pecados, ni la salvación, ni el favor, ni la gracia de Dios a través de nuestras obras, sino solamente a través del sacrificio de Cristo. Ahora, ¿por qué dije que tengo que relacionar la soteriología con la antropología y amartología? Hace un rato, no sé hace cuánto, espero no haberme tardado tanto, pero yo mencioné que el Señor tenía que tratar un tema muy serio con Habacuc. No sé si ustedes lo recuerdan. Lo que Habacuc hace al principio es: yo me voy a quejar contigo, Dios, por lo siguiente, porque yo estoy viendo el pecado en todos lados, el pecado me rodea, lo veo aquí, lo veo acá y lo veo de muchas otras formas, y necesito que tú, Señor, hagas algo al respecto. El Señor le responde: ok, está bien, tienes mucha razón, voy a mandar a los caldeos para que les enseñe a ustedes, pues, quién soy yo, ¿no? Y ustedes van a aprender a través de los caldeos, porque a través de los caldeos yo voy a impartir la justicia. Entonces Habacuc, en este versículo 12 y 13 del capítulo 1, dice: ¿no eres tú desde el principio, oh Señor, Dios mío, santo mío? ¿No moriremos, oh Señor? Por juicio los pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Habacuc no estaba viendo el pecado que había ni en él mismo ni en el interior de las personas. Al principio de este tema yo les empecé a comentando que muy posiblemente Habacuc era una persona que se dedicaba al servicio del Señor. Entonces era una persona que conocía muy bien absolutamente toda la ley, ¿no? Tema que está por allí implícito en Romanos, ¿no? Tú, hombre, o quien quiera que juzgas y que enseñas a otros, que eres guía de ciegos e instructor de los iletrados, por así decirlo. ¿No haces tú lo mismo? El corazón de Habacuc no estaba bien delante de Dios, porque él, en esta parte final del versículo 13, dice: callas cuando destruye el impío al más justo que él. O sea, los caldeos son pecadores, sí, pero son pecadores exactamente igual que tú. Desde nuestra perspectiva podemos decirlo así y verlo de esa manera, pero a los ojos de Habacuc no era así. Él sentía que él y el pueblo de Judá que eran más justos que los caldeos. ¿Por qué? Porque tenían la ley, porque podían hacer sacrificios y obtener así el perdón de sus pecados. Incluso después de todo este argumento que pone Habacuc, en el versículo 1 del capítulo 2 dice: sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza firmaré el pie, y velaré para ver lo que me dirá y qué ha de responder tocante a mi queja. En otra versión dice: me mantendré alerta, me postraré en los terraplenes, estaré pendiente de lo que el Señor me diga y de su respuesta con relación a mi reclamo. Es decir, yo ya le respondí al Señor, yo ya le dije a Dios que Él es muy bueno, tan bueno y tan santo que Él no puede ver el mal. Entonces, ¿cómo puede permitir el Señor que venga una persona menos justa que yo a enseñarme algo? Yo soy justo, por eso yo no debería de vivir esto. Este es el problema que tenía Habacuc, que él se veía mucho más justo y más santo que los caldeos. Sí tenía el conocimiento del Señor, pero eso no lo hacía más justo. Y el Señor, en el versículo 4 del capítulo 2, le responde: el insolente no tiene el alma recta, pero el justo vivirá por su fe. Con ese versículo Dios le da a entender a Habacuc que él tenía el corazón enorgullecido. He aquí aquel cuya alma no es recta se enorgullece, dice la Reina Valera. Creo que todos nosotros tenemos esa versión, ¿no? La mayoría. He aquí aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Romanos capítulo 2, 17 dice: ahora bien, tú llevas el nombre de judío,
que dependes de la ley y te jactas de tu relación con Dios, que conoces su voluntad y sabes discernir lo que es mejor porque eres instruido por la ley, que estás convencido de ser guía de ciegos y luz de los que están en oscuridad, instructor de los ignorantes, maestro de los sencillos, pues tienes en la ley la esencia misma del conocimiento de la verdad. En fin, tú que enseñas a otros, no te enseñas a ti mismo. No sé si alcanzan a observar que en estos versículos del libro de Romanos podemos ver el corazón que tenía Habacuc, un corazón alzado, que se sentía mucho más santo y justo que las demás personas. Pues sí, él tenía la ley, él conocía la ley, él era instructor de otras personas. Si él se desempeñaba en el templo, él enseñaba a las personas. Pero su corazón estaba envanecido, su corazón estaba totalmente lejos de Dios. Y esto era algo que el Señor quería tratar total y directamente con Habacuc. Por eso le responde de esa manera: aquel cuya alma no es recta está enorgullecido. Tú, Habacuc, estás enorgullecido. Tu alma no es recta, porque tu salvación no va a llegar por las obras que tú hagas. Y esto aplica para nosotros también, ¿no? De hecho, principalmente nosotros que tenemos toda la Biblia, entendemos esto, o deberíamos entenderlo. No somos más santos que las demás personas, solamente fuimos redimidos y fuimos perdonados, pero no por nada de lo que nosotros hayamos hecho, sino totalmente por el sacrificio de Cristo. Habacuc termina este libro dando una alabanza al Señor y reconociendo que el Señor era el que lo iba a salvar, pero no porque él fuera justo, sino porque el justo era el Señor. Y sabía que los caldeos iban a llegar y que iban a destruir absolutamente todo. Pero él entonces ya no ponía su esperanza en lo que el Señor pudiera hacer en cuanto a su cuerpo, sino en cuanto a su alma, en qué lo iba a salvar. Dice los versículos 17 y 18: aunque la higuera no florezca ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. Habacuc, después de todo este diálogo que tiene, intercambio que tiene con Dios, reconoce que el Señor sí es justo, no como él quisiera, pero obra en justicia y le da a cada quien de acuerdo a lo que merece, y aún así, a pesar de ello, el Señor tiene misericordia y el Señor se reserva muchas otras cosas y no nos da todo lo que nosotros merecemos, que es la condenación eterna. Creo que Habacuc aprendió muy bien lo que el Señor tenía que enseñarle, y eso es algo que nosotros también deberíamos de conservar y de guardar en nuestros corazones, el hecho de que nosotros no somos justos por nuestras propias fuerzas, sino que somos nosotros solo justificados, y si nosotros somos declarados justos es por el sacrificio de Cristo. Vamos a hacer una oración. Gracias te damos, Dios, porque eres bueno. Gracias porque nos has permitido leer y estudiar un poco tu palabra, Señor. Te pido que esto pueda guardarse en nuestros corazones, que podamos aprender este libro, Señor, y saber acerca de tu justicia, saber que tú eres fiel, que tú eres justo, que tú eres santo, y que solamente los que depositan su fe en ti son los que podremos vivir, Señor. Ayúdanos a vivir en obediencia delante de ti, Señor, en Cristo Jesús. Amén.